Con el plan de Agua Prieta, Obregón, Calles y de la Huerta derrocan a Carranza. Tomás Garrido Canaval llega a Yucatán como gobernador interino por unos meses, del 13 de mayo al 26 de junio de 1920, y apoya el regreso de Felipe Carrillo Puerto del Partido Socialista. Garrido era conocido como uno de los revolucionarios más radicales en México. Carrillo Puerto gana las elecciones y toma posesión como gobernador el 1 de febrero. Su primer discurso lo pronunció en lengua maya. Fuimos físicamente conquistados por el español, pero nuestra cultura persistió y persistieron nuestras relaciones sociales. En ese primer discurso culpaba a los hacendados de la miseria indígena y anunciaba la repartición de tierras. Las finanzas del Estado estaban en bancarrota y sus posibilidades de maniobra eran pocas. Se crearon escuelas primarias mixtas con una orientación socialista, lo cual no gustó al gobierno federal. Carrillo Puerto también fundó la Universidad Nacional del Sureste. Desde su adolescencia, Carrillo Puerto se distinguió por su lucha a favor de los peones de las haciendas, fomentó un regionalismo basado en el pasado maya, organizó trabajo comunal para construir caminos a las ruinas de Chichén Itzá y de Uxmal. Para los socialistas, los indios mayas eran campesinos que el gobierno tenía que liberar, dotándolos de tierra y brindándoles educación formal, pues las diferencias entre los mestizos y los indios eran claras todavía a principios del siglo XX. Los indios iban descalzos y los mestizos usaban zapatos. Los regímenes de Alvarado y Carrillo llevaron a los mayas libertad, calzado y letras, rasgos propios de los mestizos. En esos años los mestizos se organizaban junto con los mayas en las ligas de resistencia del Partido Socialista. Es probable que al adoptar el indígena el traje típico de mestizo se les conozca desde entonces con este mote. En 1924 en Yucatán había mucho reparto agrario. Los hacendados se ampararon para proteger sus propiedades, pero ya no contaban con el poder político y se encontraban económicamente devastados. Muchas familias de esta élite uniforme tuvieron que dejar el Estado. Las más adineradas salieron del país, las menos se fueron a la Ciudad de México o a Cuba. Los despachos políticos comenzaron a ser ocupados por personas pertenecientes a otras capas socioeconómicas del Estado. La intervención estatal empezó a redefinir y modelar a las nuevas élites. Así, la élite uniforme, que había concentrado el poder político y económico, empezó a dar paso a una élite abstracta, con un reclutamiento abierto y con una baja solidaridad cultural y moral. Sin embargo, los miembros desplazados de la élite gobernante siguieron ocupando un lugar primordial en el terreno social. Este grupo, el que se ha denominado élite tradicional, ha sido hasta la fecha un referente simbólico en la vida social de Mérida. El 3 de enero de 1924, Carrillo Puerto fue asesinado. Con su muerte, las reformas iniciadas por Alvarado en 1915 quedaron suspendidas. De 1924 a 1937 en Yucatán se vivieron tiempos difíciles. Por un lado, continuaban los enfrentamientos entre hacendados y campesinos, y por otro, la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos hizo que las exportaciones hacia aquel país descendieran aún más. En 1935, Cárdenas inicia el reparto de tierras organizando en forma colectiva a los campesinos. En 1938 se estableció el Gran Ejido con el 70% de las tierras de la zona nequenera. Los peones se convirtieron en los dueños y los exhacendados se quedaron con las máquinas desfibradoras básicas para el proceso del agave. De 1938 a 1955, la empresa paraestatal Enequeneros de Yucatán controló la producción, desfibración y venta del enequén. Eso generó entre los antiguos hacendados una actitud antigobernista y anticentralista muy fuerte. Con esta apertura en el terreno económico inició un proceso de movilidad social que permitió que individuos pertenecientes a las capas medias pudieran mejorar su posición económica. Desde los años 40 empieza a figurar en el ámbito económico y político un grupo de inmigrantes libaneses que habían llegado a la península desde finales del siglo XIX. Ellos se vincularon a los grupos de poder a través de lazos de amistad y parentesco, y a diferencia de la casta divina compartían la ideología revolucionaria
y provenían de una clase media comerciante. En los años 50 el Partido Revolucionario Institucional cobró fuerza y vincularse a él se volvió una de las principales vías de ascenso social para personas de clase media y baja. El color de la piel y el apellido siguieron siendo un marcador de fronteras. Los patronímicos mayas, así como un color de piel oscuro, ocupaban el lugar menos deseable en los ideales de la élite. Para la década siguiente, Yucatán comienza a vivir en un nuevo ambiente y Mérida se consolida como el centro financiero y de servicios de la península. Durante los primeros años de la década de 1960 se creó una nueva fusión entre capital privado y estatal en Cordeleros de México S.A.D.C.B., Cordemex, la cual al finalizar la década se queda con el control de la misma empresa. Los empresarios cordeleros liquidados invirtieron en la industria y el comercio, logrando mantener su capital económico y poder de negociación con la élite política. En 1970 y 1980 se intentó diversificar la producción del Estado con la ganadería. Sin embargo, el trabajo se concentraba en la ciudad de Mérida, donde los pequeños negocios se multiplicaron. Producto de la migración rural, la población de la ciudad de Mérida creció 40% en solo 10 años. La puesta en marcha del megaproyecto turístico Cancún del presidente Echeverría hizo que empresarios yucatecos pequeños, medianos y grandes invirtieran en hotelería y servicios turísticos en el estado vecino de Quintana Roo. La crisis de 1982 marcó el principio de una era política económica. Víctor Cervera Pacheco, siguiendo la línea del presidente Salinas, la privatización de las empresas públicas, la promoción de inversión extranjera y la desregularización de la actividad económica. En 1994 se liquidó a Cordemex y a toda la producción comercial del Enequem. Para finales del siglo XX había 81 grupos que dirigían las empresas de mayor tamaño de Yucatán. 41 de ellos eran de capital privado regional o con accionistas mayoritarios yucatecos. 23 eran propiedad o estaban controladas por familias de apellido hispano originarias de la clase media local, que en el curso de 1 a 3 generaciones ascendieron socialmente. En manos de familias con origen libanés habían 12 grupos empresariales dedicados principalmente al comercio y a la construcción. Solo 5 grupos correspondían a familias de ex-hacendados y solo había un grupo empresarial conformado por una familia de apellido maya. De lo anterior, vale la pena resaltar algunos puntos. El primero es que esta nueva configuración económica da como resultado la conformación de distintas élites socialmente heterogéneas y vigentes hasta la fecha. Segundo, que solo 5 de los 81 grupos empresariales pertenecían a la élite tradicional. Sin embargo, esta élite siguió adjudicándose el poder de decidir sobre las formas correctas del comportamiento y del control de ciertos espacios sociales, dejando claro que la posición económica no necesariamente va de la mano con la pertenencia a una élite social. Picón y Picón Charlotte, especialistas en la alta burguesía francesa, señalan que la riqueza es multidimensional, ya que no solo se reduce a lo material, sino que involucra el capital cultural y el capital social, formas menos visibles que el dinero, pero que contribuyen a definir la posición de una persona dentro de la sociedad.